Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13 verso 1 y 2. En estos días de octubre del 2024 el mundo parece dirigirse a una guerra nuclear y los líderes del mundo anhelan que aparezca una persona capaz de solucionar la situación mundial. Los grandes líderes del mundo están esperando un líder que solucione no solo los enfrentamientos bélicos, sino también el problema de la recesión económica, el hambre, la delincuencia, y el narcotráfico. Entre otros, la profecía dice que en los días antes de su venida la maldad llegará al colmo. La Biblia nos dice, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Daniel 8 versos 23 y 24. Los potestados, los principados, los gobernadores y las huestes de maldad están muy ocupados echándole leña al fuego para caldear la situación mundial. En varios estudios bíblicos ya he hablado acerca de quienes están trabajando mano a mano con los poderes de las tinieblas con el propósito de desestabilizar al mundo y preparar el escenario propicio para el reinado del anticristo, o la bestia como lo llama el Apocalipsis. Ellos a través de la historia han sido conocidos como masones, iluminados, o illuminatis, y los templarios, están repartidos en varios grupos al que se les llama élites secretas y son dirigidos por maestros a los cuales se les llaman logias, además a los lugares donde se reúnen les llaman logias. Sus líderes máximos son la Compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas. Todos ellos trabajan con un mismo propósito, y es el advenimiento del anticristo. La revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial, y aún me atrevo a pensar que la gripe española fue un virus manipulado por los jesuitas y sus ministros. Los brujos, satanistas, ocultistas, santeros, magos, hechiceros y todos los que trabajan para Satanás, saben muy bien de lo que estoy hablando, porque las élites secretas y los ocultistas que mencioné y los que no mencioné como los babalaos y otros más que trabajan para Satanás, saben quiénes son los jesuitas y cuál es su propósito. El asesinato de Abraham Lincoln, la guerra de secesión fue orquestada por el papá con su brazo los jesuitas, la Primera y la Segunda Guerra, los golpes de Estado en América Latina. En México hubo un escándalo propiciado por ellos desafortunadamente para estos sacerdotes. En 1772, se les descubrieron como cómplices de asesinato de 2 reyes europeos. Hay mucho que se puede decir de esta secta diabólica, pero para muestra un botón. Incluso no me extrañaría que ellos estuvieran detrás del ataque a Israel el 7 de octubre del año 2023. Cuenta, un ex sacerdote católico, que ellos por las noches en El Salvador durante el levantamiento armado ayudaban a la guerrilla y armaban a sus laicos para que fueran a matar. Eso sucedió allá por los años 80, hay una noticia donde varios de ellos tuvieron un accidente en la montaña y uno de ellos murió. El cardenal Agustín Bea, quien fue una persona que influyó en el Vaticano II, llegó a ser superior general de la Compañía de Jesús. El cardenal Bea contó al ex sacerdote Alberto Rivera muchas operaciones encubiertas hechas por los jesuitas en la Segunda Guerra Mundial. También le contó acerca de la revolución bolchevique. En mi canal subí unos de los libros escritos por el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, donde cuenta con gran lujo de detalles muchas de las operaciones encubiertas que hicieron los jesuitas. Los vídeos son varios y llevan el nombre del libro llamado Los Padrinos. Si les interesa es cuestión de entrar a mi canal y buscarlos. Desde el 27 de septiembre del año 1540, cuando se creó la mal llamada Compañía de Jesús, ellos han estado metidos en muchos movimientos políticos y religiosos. Cuando el ex monje católico Cipriano de Valera junto con otros monjes despertaron y se unieron a la predicación del Evangelio,
fueron perseguidos y difamados por medio de trampas hechas por los jesuitas. Acerca de Cipriano de Valera también tengo un estudio bíblico en mi canal por si a alguno de mis estimados oyentes les interesa. Pero ¿a dónde quiero llevar yo exponiendo a los jesuitas? Ellos, los jesuitas, tienen el propósito de desestabilizar la paz mundial para preparar el escenario del gobierno mundial. También trabajan junto con el Papa para establecer la religión babilónica de la Gran Tribulación. La Biblia hablando de ese asunto dice: luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas, y de las abominables idolatrías de la tierra. Apocalipsis 17 versos 3 al 5. Esa prostituta, quien es el Vaticano que se viste de púrpura y escarlata, logrará hacer una unión de todos los credos pseudo-cristianos y también se unirán a esa iglesia muchas religiones paganas. Por esa razón la Biblia la llama la Gran Babilonia, porque al final de los tiempos logrará unir todas las falsas religiones. Además abiertamente dice el Apocalipsis que adorarán a los demonios. Muchos oyentes dicen que yo estoy en peligro de perder mi salvación porque según ellos digo mentiras acerca de la iglesia de Roma. El Señor dijo que si nosotros no hablamos, las piedras tendrían que hablar, por lo tanto debemos tener el espíritu de Juan el Bautista. La Biblia dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3 verso 1. Por lo tanto el creyente debe de dar el mensaje tal y como es, no sea que por esconder parte del mensaje el oyente no se aperciba y se pierda. Ahora bien les decía que en los días de la gran tribulación, o como dice Daniel 9 la semana 70, entre todos los acontecimientos desagradables y trágicos de ese tiempo, habrá una apostasía tan generalizada que las personas, a pesar de que la humanidad ha sido reducida por los juicios y por el gobierno opresor del anticristo. Dice la Biblia lo siguiente: escuchemos. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Apocalipsis 9 versículo 20 y 21. Les voy a dar un dato, parece una gran mentira pero es la verdad. Esa mujer ramera de Apocalipsis 17 fue traída o fue creada por una bestia escarlata. El color escarlata es el color que usaban los soldados centuriones y todos los políticos de Roma. Hoy día vemos a los obispos y cardenales católicos vestidos con esos colores. Además se hace llamar Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y el mismo Apocalipsis dice: escuchen. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17 verso 18. Cuando el Apocalipsis fue escrito, sobre la tierra gobernaba el imperio romano. Roma era la capital del imperio. Y dígame usted, amigo oyente, ¿dónde está la sede de la Iglesia Católica? ¿Verdad que no está en Jerusalén como es el caso de la iglesia primitiva, en Hechos 15 y también en Gálatas 1 versos 18 y 19? Es cierto que hubo una congregación de cristianos grande en Roma, pero los cristianos obedecieron el mandamiento del Señor cuando dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24 verso 47. Ahora otra cosa que debemos tomar en cuenta es que el Señor descenderá sobre el monte de los olivos cerca del templo, y gobernará desde Jerusalén durante 1000 años. Repito, hubieron verdaderos cristianos en Roma, pero Roma no es la ciudad del gran rey. La Biblia dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran rey. Mateo 5 verso 34 y 35. Ya he hablado un poco acerca de unos pocos grupos de personas que trabajan para establecer el gobierno del anticristo, o como lo llama el Apocalipsis la bestia. También los llamados amos del mundo, los que encabezan la pirámide, entre los cuales hay monarquías europeas. Dinero y poder se confabulan para tomar el control del mundo, pero ahora comencemos con el análisis del capítulo 13 del Apocalipsis, y dice: en el capítulo anterior vimos que, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12 verso 9. Él sabe, que tiene poco tiempo, así que se esfuerza por hacer todo el daño posible en la tierra. Es entonces cuando toma la iniciativa de delegar su poder en las dos bestias que nos encontramos en este capítulo. También en el capítulo 12 habíamos visto que el dragón perseguía a la mujer, símbolo de Israel, y también a la descendencia de ella, seguidores fieles del Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Ahora, en este capítulo, nos va a explicar con detalle cómo se lleva a cabo esta persecución. Todo esto nos revela con claridad que en los últimos días habrá un poderoso despliegue de todos los poderes diabólicos sobre este mundo. Nosotros normalmente relacionamos todo esto con la figura del anticristo, aunque como veremos, Apocalipsis no se refiere a él de esta manera, y de hecho, nos presenta no a uno, sino a tres personajes diabólicos. Por un lado ya hemos tenido ocasión de ver al gran dragón, que no es otro que el mismo Satanás. Pero ahora encontramos que él delega su autoridad en dos bestias, una que surge del mar, Apocalipsis 13 verso 1, y otra que sube de la tierra, Apocalipsis verso 11. La primera bestia, la que surge del mar, es descrita en otras partes de la Biblia como el hijo de perdición, el hombre de pecado, o el inicuo. A su lado aparecerá otra bestia que subirá de la tierra y que actuará como una especie de ministro de propaganda de la primera bestia, y más adelante será descrito como el falso profeta, Apocalipsis 16 verso 13 y Apocalipsis 19 verso 20, también Apocalipsis 20 verso 10. Por lo tanto, este capítulo sirve para hacer una presentación de ellos y también de sus actividades. Pero antes de que entremos a analizar los detalles, voy a repetir lo que dije en los pasados estudios bíblicos: cuando el primer sello es abierto, la actividad demoníaca es bastante fuerte, pero va a haber una mayor cantidad de demonios sobre la tierra a partir del capítulo 9, dice la Biblia. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9 versículo 1 al 3. Hay demonios que están prisioneros en el abismo, lo podemos ver en Lucas 8 verso 31. Esos demonios que están en el abismo saldrán en el capítulo 9 primero a atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Más adelante en el mismo capítulo este infernal ejército de demonios se unirán a los que serán arrojados de las regiones celestes en la batalla de Apocalipsis 12 verso 9 y matarán a la tercera parte de la humanidad. Efesios 6 verso 12 nos habla de un lugar en el espacio donde Satanás tiene uno de sus cuarteles. Todas las huestes satánicas serán echadas sobre la tierra. Con este panorama bastante diabólico, la humanidad será más perversa y agresiva que el día de hoy. Entonces el rey orgulloso, la bestia, el anticristo, será puesto como líder supremo por los 10 reyes, como lo dice Apocalipsis 17 verso 13. Pero antes de que entremos a analizar los detalles, es importante que notemos lo que el apóstol Pablo dijo acerca de esta primera bestia. Segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 12 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que aquí se nos dice es que ese personaje vendrá por obra de Satanás y manifestará un gran poder que se hará visible por medio de señales y prodigios mentirosos. No cabe duda de que se presentará como un líder fuerte y carismático que ofrecerá soluciones efectivas para una sociedad que agonizará en medio del caos que prevalecerá durante la gran tribulación. Él traerá unidad a las naciones y un sentimiento de seguridad a sus desesperados habitantes. Será un líder populista que ofrecerá soluciones mágicas en el ámbito económico, político y social a un mundo desanimado y sumido en innumerables conflictos de todo tipo. Aunque parte de las soluciones a la humanidad se lograron en los primeros meses de la primera semana, cuando los 10 reyes tenían el control del mundo. Luego comenzó a cabalgar el caballo rojo que trajo muerte y destrucción sobre la cuarta parte de la humanidad, Apocalipsis 6 verso 8. Con las 2 matanzas que he mencionado, si no estoy mal en matemáticas, morirán solo en esos juicios más de la mitad de la población mundial. Con certeza el libro de Isaías dice: por eso una maldición consume a la tierra, y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume, y solo quedan unos cuantos. Isaías 24 verso 6. Vivimos en una aldea global, y tenemos problemas globales. En esta nueva situación, cada vez hay más personas que piensan que tenemos que buscar un gobernante en el que cada nación ceda poder para que solucione nuestros crecientes problemas de seguridad y también económicos. Ahora bien, fijémonos en que la Biblia afirma que esa bestia será creída y seguida por la mayoría de este mundo. Y el apóstol nos da la razón de esta conducta, porque no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto quiere decir que aquellas personas que rechazan la verdad del Evangelio quedan a merced del poder de Satanás. La presentación de la bestia que sube del mar. Apocalipsis 1 verso 2, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Otras traducciones comienzan este capítulo diciendo, se paró, en alusión al gran dragón que estaba furioso porque no había podido acabar con la mujer ni su descendencia. Fue entonces cuando Juan vio aparecer progresivamente a una bestia que salía del agua. Veamos a ver si podemos ver de dónde viene. La idea parece ser que fue emergiendo del agua poco a poco. Ahora bien, se ha debatido mucho la cuestión de dónde va a surgir realmente esta bestia. Y seguramente no hay una sola respuesta a esta pregunta. Veamos algunas alternativas. En primer lugar, en cuanto a su origen espiritual, debemos notar lo que ya dijo el apóstol Pablo, que su advenimiento es por obra de Satanás, segunda de Tesalonicenses 2 verso 9. En otro sentido, vemos que se nos dice que la bestia sube del mar, y podemos pensar que una vez más este detalle tiene un valor simbólico. En el capítulo 17 veremos que la gran ramera estaba, sentada sobre muchas aguas, Apocalipsis 17 verso 1, y el mismo texto nos aclara que esas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, Apocalipsis 17, verso 15. También el profeta Isaías se refirió a las naciones enemigas de Israel como multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas naciones. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, Isaías 17 del 12 al 13. Y más adelante vuelve a usar la misma metáfora. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, Isaías 57 verso 20. Por lo tanto,
Desde esta perspectiva, la bestia surgirá de en medio del mar que simbolizaría a las naciones impías. Pero por otro lado, es importante notar también que esta bestia ya ha sido presentada anteriormente en el libro de Apocalipsis. Era ella la que hizo guerra contra los dos testigos de Dios y los mató, Apocalipsis 11 verso 7. Y allí se nos dice que esta bestia, sube del abismo, que es el mismo lugar de donde salió un ejército de langostas satánicas que durante 5 meses atormentaron a los hombres de la tierra, Apocalipsis 9 del 1 al 6. Y si establecemos una conexión entre ambos pasajes, podemos concluir que esta nueva bestia procede del mismo lugar que las anteriores, y su propósito va a ser similar, destruir a los hombres. Y por último, debemos recordar también la visión que el profeta Daniel recibió de Dios y en la que se le reveló el curso que seguiría la historia de los reinos gentiles hasta la aparición del Mesías. Y es interesante notar que del último imperio gentil aparecería un cuerno pequeño, que surgiría de entre 10 cuernos que estarían antes que él, Daniel 7 del 7 al 8. Este cuerno pequeño representaba a una persona, ya que tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Un poco más adelante Daniel recibe la interpretación de estos detalles y Dios le muestra que los 10 cuernos primeros representan a 10 reyes, y que el cuerno pequeño será otro rey, diferente a los primeros y que cuando surja derribará a 3 de los primeros, Daniel 7 versos 23 al 27. Cuando leemos el pasaje entero, no hay duda de que este rey o cuerno pequeño, es la misma bestia que encontramos en nuestro pasaje de Apocalipsis. Así pues, desde esta otra perspectiva, la bestia será un rey que surgirá al final de los tiempos y que aparecerá en el contexto de un gran imperio gobernado por 10 reyes, y que se abrirá paso destruyendo a 3 de ellos y sometiendo al resto. Evidentemente, no tenemos que elegir una de estas opciones, puesto que todas ellas son complementarias. Aunque en último término lo que nos vamos a encontrar aquí es una persona, sin embargo, es presentada como una bestia. Porque la bestia que era y no es tomó posesión del cuerno pequeño, el anticristo será poseído por un ente infernal que ahora está en el abismo, Apocalipsis 9 verso 11. Y la finalidad del autor inspirado es clara. Quiere que entendamos que detrás de su apariencia humana hay un ser diabólico, carente de cualquier sentimiento de compasión y con un orgullo que excede los límites de lo humano. Ya hemos tenido ocasión de ver algo de su carácter cuando mató a los 2 testigos de Dios y los exhibió públicamente en la plaza de Jerusalén por 3 días para regocijo de los moradores de la tierra, Apocalipsis 11 del 7 al 10. Automáticamente, esta persona que es descrita aquí como una bestia salvaje, pone en evidencia la gran diferencia que hay con el Señor Jesucristo, que como recordamos, fue presentado al comienzo del libro como un cordero. Es difícil pensar en un contraste mayor. Ese líder mundial, el cuerno pequeño, tomará el poder con halagos y astucia eliminando a 3 reyes, y en cuanto él toma el poder Dios envía a sus 2 testigos. En cuanto a la descripción de esta bestia, Juan nos dice, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, Apocalipsis 13 del 1 al 2. Empecemos por notar la relación que esta bestia tiene con las bestias que contempló el profeta Daniel en su visión, Daniel 7 del verso 2 al 8. El profeta vio una sucesión de bestias terribles, primero un león, luego un oso y también un leopardo. Inmediatamente nos damos cuenta de que la bestia descrita en Apocalipsis es una combinación de estas 3 bestias descritas por Daniel. Podríamos decir que combinaba todos los horrores distribuidos en ellas para crear una bestia difícil de imaginar y que concentraba las características de todos sus predecesores. Ahora bien, esto adquiere mayor significado cuando nos damos cuenta de que esas bestias representaban a los grandes imperios gentiles que se iban a suceder desde que el último rey de la dinastía de David perdió el trono de Israel hasta la segunda venida de Cristo, el heredero legítimo de ese trono y quien lo convertirá en un trono eterno, tal como se le reveló al mismo David en el Salmo 2.
Después de la semana 69 comenzaron los tiempos de los gentiles, Lucas 21 verso 24. A Daniel se le presentaron 4 imperios que se sucederían en el tiempo: Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Y aunque algunas veces podemos pensar en la gloria y esplendor que cada uno de estos imperios alcanzó, lo cierto es que se caracterizaron por su brutalidad y crueldad. Con razón fueron descritos como bestias salvajes. Y la bestia satánica que ahora se nos presenta en Apocalipsis concentraría toda esa fiereza y poder implacable que ya se vio en los antiguos imperios. Por lo tanto, esta bestia representa a un rey, y el jinete del caballo blanco a un imperio, que tratará de establecer su propio reino en este mundo, en clara oposición con el reino de Cristo. Notemos también algunas de las características de esta bestia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. En primer lugar nos damos cuenta que tenía la misma apariencia que el dragón que vimos en el capítulo anterior. Apocalipsis 12 verso 3, dice: He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y aunque es cierto que el dragón tenía las diademas sobre sus cabezas y la bestia las tiene en sus cuernos, no obstante, la relación entre ambos seres está fuera de toda duda, y queda claro que la bestia que aparecerá en la tierra no será otra cosa que una especie de retrato del mismo Satanás. Y si bien el dragón queda en un segundo plano mientras la bestia actúa, en último término, el propósito de la bestia es dirigir las miradas de los hombres hacia Satanás para que todos lo adoren como su Dios. Me llama mucho la atención que dice la profecía que llevará un nombre blasfemo. A mi entender eso quiere decirnos que se hará llamar Dios o divinidad. Recordemos que este hombre será malo, pero después de ser completamente poseído por la bestia que sube del abismo se volverá más malo y aún más orgulloso o altivo, como lo dice Daniel 8 verso 23. Por otra parte, la unión de todos estos símbolos con los que es descrita esta bestia, cabezas, cuernos, diademas, nos sugiere a un poderoso gobernante internacional que tendrá pretensiones divinas. Los cuernos le darán su poder a la bestia, pero continuarán trabajando para él, como lo dice Apocalipsis 17, y dice: Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17 verso 16 y 17. Ahora bien, es cierto que a lo largo de la historia no han faltado gobernadores arrogantes que podríamos relacionar con esta terrible bestia, hombres que se han exaltado a sí mismos hasta el punto de creerse iguales a Dios. La Biblia recoge algunos de estos casos: varios reyes de Babilonia, Isaías 14 del 12 al 14, Daniel 3 verso 5, y el rey de Tiro, Ezequiel 28 del 2 al 9, Faraón, Ezequiel 29 verso 3, o Antíoco I IV Epífanes, Daniel 11 verso 36 y 37. Y fuera de la revelación bíblica también podemos señalar a algunos emperadores romanos como Gallo, Calígula, Nerón o Domiciano, que hicieron que sus súbditos los trataran como si fueran dioses. Ellos también pusieron sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13 verso 1. En Apocalipsis 2 verso 13 se nos informa de un trono para Satanás. Nerón, por ejemplo, exigía ser saludado como el Eterno, y en sus monedas se llamaba a sí mismo el Salvador del mundo. Domiciano exigía a sus vasallos que se dirigieran a él como nuestro Señor y Dios, y se les exigía que dieran culto divino a su emperador. No obstante, aunque todos estos personajes han encajado en alguna medida con el patrón que tanto Daniel como Apocalipsis nos presentan de la bestia, sin embargo, estas profecías no han encontrado todavía su cumplimiento final y definitivo. Recordemos que esta bestia aparecerá en la escena mundial en el último tiempo y será destruida por la venida en gloria del Señor. Daniel 7 verso 21 y 22, Apocalipsis 19 del 11 al 20. Sin duda,
El aspecto de esta bestia es terrible, pero lo que realmente lo hace un enemigo altamente peligroso es el hecho de que, el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Nos encontramos ante un ser que encarna al mismo Satanás. De algún modo, la afinidad entre el dragón y la bestia pretende imitar la relación íntima y eterna entre el Padre y el Hijo. Así que, del mismo modo que el Hijo es uno con el Padre y comparten el mismo trono, Apocalipsis 3 verso 21, también la bestia comparte el trono con el dragón, Apocalipsis 13 verso 2. Probablemente esta bestia se trate de un hombre que aceptará la misma proposición que Satanás hizo a nuestro Señor Jesucristo, y que él, por supuesto, rechazó. Mateo 4 del 8 al 10 y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En cierto sentido es verdad que todo el mundo está bajo el control del maligno, Primera de Juan 5 verso 19, y aquí vemos que en el tiempo final ejercerá su control sobre él por medio de la bestia. No obstante, aunque desde la perspectiva de Dios este personaje será una bestia, no quiere decir que los hombres lo vean como tal. Recordemos que tanto Daniel como Nabucodonosor tuvieron su propia visión sobre el futuro de los reinos de este mundo, y mientras que para el rey Nabucodonosor esos reinos eran representados por una hermosa estatua de materiales preciosos, para el profeta de Dios eran vistos como bestias salvajes y destructivas. Y no cabe duda de que los hombres incrédulos de este mundo verán a esta bestia como un hombre que poseerá el talento y el carisma de los grandes conquistadores del pasado. Además, no debemos olvidar que junto a su atractiva personalidad poseerá también el poder de hacer milagros que fascinarán a todo el mundo. No es difícil imaginar que el mundo lo vea como su salvador y ponga en él sus esperanzas. La bestia herida de muerte que fue sanada. Apocalipsis 13 verso 3 y 4, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? La bestia cautiva el corazón de los hombres. Aunque no se nos dan más detalles, el texto nos dice que esta bestia fue herida de muerte. Más adelante veremos que su herida fue producida por una espada, Apocalipsis 13 verso 14, pero desconocemos las circunstancias en las que esto pudo ocurrir. Esto se debe a que el interés de Juan no está en cómo se produjo la herida, sino en el hecho de que una herida, que al parecer era mortal, fue sanada, aparentemente de manera milagrosa. Aunque si nos vamos a Daniel 7 versículo 8 vemos que el cuerno o la bestia va a sufrir una insurrección, y por eso derriba a 3 cuernos. Es interesante notar que la expresión traducida, como herida de muerte, es la misma que se usó anteriormente en relación al cordero que fue presentado, como inmolado, en Apocalipsis 5 verso 6. No hay duda de que Satanás intentará plagiar al verdadero Mesías, haciendo un esfuerzo por simular su muerte y resurrección. Y aunque el texto no dice que llegara a morir, no cabe duda de que su sorprendente recuperación ayudará a la bestia a consolidar su dominio sobre el mundo. Mas la bestia y sus ministros podrían engañar una vez más a la humanidad diciendo que la bestia murió y después resucitó. Si había algunos que dudaban, seguramente al ver la herida y más tarde sanada, dejarán de oponer resistencia a su control. Será el momento en que su popularidad alcance proporciones sorprendentes. Recordemos que con los sellos y las trompetas la muerte se extenderá por el mundo a una escala sin precedentes, y cuando la bestia se presente como aparentemente invulnerable a sus efectos, conseguirá conquistar al mundo, que probablemente vean en ella su única esperanza. Todo esto no deja de sorprendernos. Cuando el verdadero Cristo vino al mundo todos gritaron a una voz que le crucificaran, pero cuando se presente este gran impostor todos querrán coronarle. Los hombres se negaron a creer en la auténtica resurrección de Cristo, sin embargo darán crédito a este engañador.
Pero lo más grave de todo este asunto es que la restauración de la bestia no puede traer salvación al mundo, sino que solo servirá para que aumente su poder y control sobre este mundo y pueda acabar libremente con cualquiera que se le oponga. En cambio, la muerte y resurrección de Cristo ofrece al hombre pecador perdón y vida eterna. Pero nada de todo esto debe extrañarnos, puesto que tanto el Señor Jesucristo ya nos advirtió que esto iba a ocurrir. En Juan 5 verso 43 dice, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». El interés de la bestia no será el de dar vida a los hombres, sino conseguir que todos adoren a Satanás. Veamos cuál fue el resultado de esta sanidad. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Por fin Satanás conseguirá lo que siempre había deseado, esto es, que los hombres le adoren públicamente. Se sentirá satisfecho cuando escuche a los hombres aclamarle, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? El mundo pensará que la bestia es invencible y que podrá derrotar a cualquier enemigo que se enfrente a ella. No serán cautivados por su grandeza moral, sino por su fuerza bruta. Pero aunque los hombres crean que la bestia es invencible, la pregunta formulada aquí, ¿quién podrá luchar contra ella?, será contestada unos capítulos más adelante, cuando el auténtico Rey de Reyes y Señor de Señores se presente en este mundo para tomar el reino que legítimamente solo le corresponde a él y lance a la bestia al lago de fuego y azufre, Apocalipsis 19 verso 19 y 20. Y en cuanto a los gritos de la humanidad rebelde, no cabe duda de que son un claro ataque y una forma de expresar su oposición contra la verdad revelada en la palabra acerca de Dios. Por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, caerán a los pies de la bestia. Éxodo 15 verso 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? El asunto de a quién adoramos se reviste de una tremenda importancia en toda la Biblia, pero especialmente en el libro de Apocalipsis. No hay duda de que el hombre ha sido diseñado para rendirse y adorar a un Dios absoluto, pero cuando se rechaza al auténtico Dios, solo quedan impostores que de ninguna manera podrán satisfacer las expectativas del corazón humano. Además, como veremos a lo largo del Apocalipsis, a quien rendimos nuestra lealtad tendrá para cada hombre consecuencias eternas. Apocalipsis 13 del 5 al 7, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Una de las prioridades de la bestia será la de desacreditar a Dios. Como su amo Satanás, la bestia será también blasfema y arrogante. No dejará de hablar mal de Dios. En realidad, lo que pretende de este modo es ocupar el lugar de Dios, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 4. Y no cabe duda de que esto será del agrado de los hombres rebeldes e incrédulos, quienes ya en estos días manifiestan actitudes similares. En todo esto, este pasaje de Apocalipsis nos recuerda nuevamente al cuerno pequeño, del que profetizó Daniel, el cual hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Al igual que al cuerno pequeño, del que profetizó Daniel, también la bestia de Apocalipsis es limitada por Dios en cuanto al período durante el cual podrá ejercer su poder. En ambos casos se trata de 3 años y medio, que en Daniel equivalen a tiempo, y tiempos, y medio tiempo, Daniel 7 verso 24 y 25, y en Apocalipsis a 42 meses, Apocalipsis 13 verso 5. Este período de tiempo es justo la mitad de la última semana de años de la que también habló el profeta Daniel y que nosotros conocemos como la Gran Tribulación. Veamos lo que profetizó Daniel en Daniel 9 verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos detalles no los debemos pasar por alto, puesto que nos muestran que la bestia siempre estará bajo el control de Dios. Esto confirma la soberanía de Dios, pero también nos trae consuelo, especialmente en aquellos momentos en los que los creyentes se encuentran bajo pruebas y sufrimientos. Porque habrán creyentes pasando por la gran tribulación, los que se quedaron, y los nuevos convertidos. Es importante recordar que Dios está controlando los acontecimientos y ha puesto límite a todos ellos. Recordemos las palabras del apóstol Pedro: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, primera de Pedro 1 verso 6. Siempre es por un poco de tiempo, y es así porque Dios pone límite a todas ellas. La bestia blasfemará contra Dios, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Las desafiantes blasfemias de la bestia son dirigidas principalmente contra Dios y su nombre, pero también pronuncia palabras injuriosas contra su tabernáculo y los que moran en el cielo. En definitiva, su odio es contra Dios y contra todos aquellos que están de su parte tanto en la tierra como en el cielo. Notemos que blasfemará contra el tabernáculo de Dios, es decir, la morada de Dios en la que se encontraba con su pueblo en esta tierra. Por esa razón el tabernáculo fue conocido en el Antiguo Testamento como el tabernáculo de reunión, Éxodo 33 verso 7. Por otro lado, los que moran en el cielo, pueden incluir a los hombres redimidos que ya están en el cielo alabando a Dios y dando testimonio de su gracia, pero también puede referirse a los ángeles que sirven a Dios y que encabezados por Miguel causaron la expulsión de Satanás del cielo, Apocalipsis 12 del 7 al 9. En todo caso, no hay duda de que lo que mueve a la bestia es la envidia. Tanto la bestia como el dragón tienen envidia de Dios y por esa causa profieren palabras injuriosas contra él. En el fondo de su ser lo que realmente ambicionan es sentarse en el templo de Dios ocupando su lugar. Y esto es lo que la bestia hará cuando llegue al apogeo de su carrera. Segunda de Tesalonicenses 2 verso 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En esto vemos una vez más la relación existente entre el cuerno pequeño, del que habló el profeta Daniel, y la bestia de Apocalipsis. No hay duda de que se trata de una misma persona. Veamos que en ambas profecías persiguen a los santos y los vencen. Daniel 7 verso 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía. Pero en todo caso, debemos notar que la bestia nada podría contra los creyentes si no le fuere permitido. Aun en el terrible periodo de la gran tribulación, cuando Satanás estará especialmente activo sobre este mundo, todavía estará bajo el control soberano de Dios. En cuanto al asunto de que la bestia haga guerra contra los santos, vemos que se trata de la continuación de la obra del dragón, quien también hizo guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12 verso 17. 10 vírgenes, 5 de ellas estaban preparadas, más 5 no lo estaban. Debemos observar que aquí la bestia hace guerra contra los creyentes. Es cierto que puede tratarse de personas que se conviertan a raíz del arrebatamiento, pero puede ser también una referencia a la iglesia, las vírgenes que no tenían aceite. En todo caso, nos llama la atención que la bestia no solo hará guerra contra los santos, sino que también los vencerá. Cristo dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16 verso 25. Pero, ¿cómo los vencerá? ¿En qué consistirá su victoria? Todo parece indicar que los matará, tal como hizo con los 2 fieles testigos de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio,
la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11 verso 7. Triunfará sobre ellos físicamente, pero no espiritualmente. La bestia no tiene argumentos para poder destruir la fe de los creyentes, contra ellos solo puede usar la violencia, lo que manifiesta la ausencia de razones. Esto nos lleva a considerar que el testimonio de los creyentes en ese tiempo será sellado con su propia vida. Es verdad que a los creyentes nos gusta pensar que el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar antes de la gran tribulación, y que por lo tanto nada de todo esto tendrá que ver con nosotros, pero si por alguna razón esto no fuera así, debemos preguntarnos urgentemente si la Iglesia de Cristo del siglo XXI está lista para atravesar un período de sufrimiento y prueba de esta magnitud. Lo cierto es que muchos creyentes en diferentes partes del mundo ya están pagando en el presente un precio así con gozo, pero no parece que la Iglesia que se encuentra en países que gozan de libertad y comodidad esté preparada de la misma manera. En este sentido recordamos la experiencia de un misionero norteamericano que quedó desconcertado por el vibrante testimonio de un cristiano iraní que le dijo: "Para un creyente aquí es una vergüenza morir por causas naturales". Todo esto nos debe hacer reflexionar a muchos de nosotros. Ahora bien, ¿por qué permite Dios que sus santos sufran y sean vencidos? Bueno, en primer lugar, no debe sorprendernos que los creyentes seamos perseguidos. El Señor Jesucristo nos lo advirtió y debemos estar preparados para ello. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15 verso 20. Y en segundo lugar, esto proporcionará una última oportunidad a muchos para conocer el Evangelio de Jesucristo. De esto también habló el Señor Jesucristo: os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Marcos 13 verso 9. Son muchos los pasajes bíblicos que nos dan la idea de un arrebatamiento. Además, como en el caso de Noé y de Lot, no perecieron por los juicios de Dios, sino que Dios los sacó antes de derramar su ira. Cuando la bestia alcance autoridad sobre las naciones en medio de la tribulación, y como consecuencia de su campaña de desprestigio contra Dios y su guerra contra los creyentes, llegará a conseguir un dominio de alcance mundial. Dice la profecía que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La bestia se erigirá como un todopoderoso gobernante mundial, y como ya lo dije, se valdrá de toda la tecnología de punta que él mismo junto con sus ministros habrán construido, y de ese modo logrará unificar la política mundial y hacer creer a los hombres que puede conseguir y solucionar los graves conflictos que este mundo enfrenta. Pero como nuestro texto enfatiza, esta autoridad por la que llegará a tener un dominio mayor del que ningún ser humano haya jamás recibido. De este modo la bestia usurpará el reino que legítimamente le corresponde solo a Cristo. Apocalipsis 14 versos 6 y 7. Será el último reino antidios que este mundo conocerá. Apocalipsis 13 verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El gobierno mundial de la bestia contará con el apoyo de legiones de demonios, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad, todos unidos bajo un mismo propósito. La batalla se volverá a repetir cuando el anticristo con su ejército humano y satánico llegue al valle del Armagedón, Megido, o el valle de la decisión. La bestia logrará crear tal grado de entusiasmo entre las personas que se rendirán ante ella en adoración. Bueno, todos no, solo aquellos que no han querido creer en Dios. Finalmente no hay más opciones: o adoramos a Dios o adoramos a Satanás. O creemos la verdad o seremos seducidos por la mentira. No hay terreno intermedio. Los que rechazan la verdad solo les quedará la opción de abrazar la mentira, como lo dice Segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 12. La bestia será tan persuasiva que conseguirá la admiración del mundo. También con su poder diabólico tomará posesión de toda persona que rechazó al señorío de Cristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2 verso 11.
solo los creyentes serán guardados de la seducción engañosa de la bestia y se negarán a rendirle su adoración, lo que sin duda despertará su ira contra ellos. Notemos que los creyentes son descritos aquí como los que están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La vida del creyente depende del Cordero que fue inmolado, no hay otro medio. El texto dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, lo que destaca el propósito eterno de Dios de salvar a los hombres. La bestia con su astucia, con su poder diabólico, con la tecnología de punta en sus manos, y con todas las huestes satánicas a su disposición, ningún ser humano podrá hacerle frente y vencerlo. El apóstol Pedro expresó bien estas dos ideas en 1 de Pedro 1 del 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Apocalipsis 13 verso 9 dice: si alguno tiene oído, oiga. El hecho de que el deseo de Dios desde la eternidad ha sido siempre la salvación de todos los hombres, y que para tal fin haya preparado un sacrificio perfecto, no anula la responsabilidad del hombre, que debe prestar atención a lo que Dios dice y tiene que tomar al respecto una decisión consciente y responsable de consecuencias eternas. La frase usada aquí, si alguno tiene oído, oiga, fue empleada en repetidas ocasiones por el Señor Jesucristo en los Evangelios. Y en este contexto constituye un llamamiento a oír con miras a obedecer y ser fieles aún en medio de las dificultades de la gran tribulación. Es un llamado a resistir en la fe y a no ceder ante el opresor. Pero no solo los creyentes deben oír, también deben hacerlo los incrédulos. Ellos también son responsables de sus actitudes y hechos, tal como vamos a ver a continuación. Apocalipsis 13 verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La primera parte de este versículo nos habla de la justa retribución que Dios dará finalmente a cada persona en función de sus obras. Los creyentes pueden ser llevados en cautividad o ser muertos a espada, y deben estar preparados para estas dos formas de persecución que la bestia ejercerá sobre los creyentes durante la gran tribulación, pero finalmente quienes hagan esto con ellos recibirán una justa retribución. Y la segunda parte del versículo es una exhortación a los santos para que dependan enteramente de la providencia de Dios y no traten de resolver las cosas por sus propios medios. No hay lugar para la violencia o la venganza en los creyentes. Es una contradicción defender el Evangelio del amor de Dios usando la violencia. El apóstol Pedro resumió muy bien cuál debe ser la actitud de los creyentes que sufren injustamente. Primera de Pedro 4 verso 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Y tenemos también el ejemplo supremo de Cristo, en Primera de Pedro 2 del 21 al 23 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto puede parecer una actitud débil y de perdedores, pero lo cierto es que lo fácil es responder con agresividad cuando somos maltratados. Para lo que se requiere un poder sobrehumano es para poner la otra mejilla cuando somos golpeados y esperar al justo juicio de Dios como lo expresa Romanos 12 verso 19. En todo caso, este versículo contiene una palabra de gran consuelo para aquellos que sufren cualquier injusticia, y especialmente para aquellos que pasen por la gran tribulación. Los hombres no podrán eludir indefinidamente las consecuencias de sus propios actos porque finalmente Dios hará justicia en el momento oportuno y ninguna causa quedará pendiente. El mal no puede triunfar ni Dios ser burlado, lo expresa la epístola a los Gálatas 6 verso 7.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es importante escuchar la exhortación a oír con atención y tomar las actitudes correctas, porque cada cosa que hacemos será juzgada. Y no lo olvidemos, el castigo por el pecado será eterno. Démonos cuenta de que cuando aquí dice que los que llevan en cautividad a otros ellos también serán llevados en cautividad, esto quiere decir que el cautiverio de estos últimos tendrá lugar en el lago de fuego y azufre que arde eternamente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9 verso 44 al 48. Hoy yo les insto a estar velando para que aquel día no los sorprenda como un ladrón, y tengan que quedarse a pasar los juicios de Dios junto con los impíos e inconversos. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Lucas 17 verso 34 y 35. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, y presentarse delante del Hijo del Hombre. Lucas 21 versos 34 al 36. En el próximo estudio estaré hablando un poco más del anticristo, la bestia de los dos testigos, los 144,000 y la batalla del Armagedón. Termino este estudio con la palabra que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3 versos 10 y 11. Señor Jesucristo, vengo ante ti reconociendo ser pecador. Pero ahora, Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que has muerto por mí, cargando el castigo y maldición que me correspondía en la cruz del Calvario, y derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de mis pecados. Y creo que al tercer día has resucitado y que vives. Señor Jesucristo, confiesa que tú eres el Señor y te recibo como único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te abro voluntariamente las puertas de mi corazón para que entres en mí y me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero vivir de nuevo, empezar una nueva vida lleno de ti. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Hoy hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.